Perfecto. Bien, pues habíamos dicho el día de ayer que Porfirio Díaz logra mejorar la situación económica en México, pero sí se genera riqueza y mucha, pero es una riqueza que se concentra en pocas manos. La inmensa mayoría de la población vive totalmente marginada y de hecho la brecha entre los más ricos y los más pobres se va haciendo más profunda. Pero no es la única contradicción del sistema económico y social porfirista. Pero antes de ver otra contradicción, vamos a enfocarnos en el tema social. Hay muchas rebeliones, sobre todo campesinas y levantamientos obreros, pero de todas esas destacan las siguientes. En cuanto a rebeliones campesinas, la primera que destaca es la rebelión Yaqui. Esta está allá en Sonora. El Valle del Yaqui es una zona increíblemente fértil, particularmente útil para la agricultura, en una zona que pues, es prácticamente desierto. Sin embargo, pues es una zona que ya está ocupada por indígenas yaquis. Llegan empresarios norteamericanos, llegan hacendados mexicanos y pues quieren esas tierras, las quieren para ellos, no para los yaquis. Esto significa que se los van a empezar a quitar, que se los van a quitar a la mala. Y los indígenas yaquis obviamente no lo van a permitir. Van a responder pues, con una rebelión que va a durar cerca de 10 años. Al final, sin embargo, el pueblo yaqui es derrotado. Esos 10 años son básicamente una guerra de exterminio. Ningún bando toma realmente muchos prisioneros. Yaquis que son derrotados son aniquilados, sus comunidades incluidas. Asentamientos de colonos mexicanos y norteamericanos también les pasa lo mismo a mano de los yaquis, pero al final incluso tiene que intervenir el gobierno de Porfirio Díaz enviando tropas y al final los yaquis son derrotados y sometidos. Los supervivientes yaquis son desarraigados de la tierra que conocen, son enviados todos desde Sonora a Yucatán para que jamás se vuelvan a rebelar. La idea es los envías a una zona que no conocen y que por tanto si se pretenden rebelar no van a saber dónde esconderse, dónde tender emboscadas, como sí sabían en Sonora. Algo muy similar con la rebelión yaqui ocurre con la rebelión maya. En parte sí es quitarle sus tierras, pero aquí es un fenómeno un poquito más complejo, porque muchas de las élites porfiristas se empiezan a pelear entre ellas. Y cuando digo que se pelean entre ellas, es que recurren a la vía armada, recurren a la violencia. Pero normalmente estas élites no se pelean solitas, o normalmente no van a los trancazos, sino que consiguen gente que se encargue de ello. Y recurren a los indígenas mayas. Los convencen de pelear por ellos y que a cambio les van a dar autonomía a sus comunidades, que les van a respetar sus tierras, etc. Y los indígenas mayas los apoyan. Reciben armas de las élites porfiristas. Y una vez que triunfan estas élites, ignoran todas las promesas que le hicieron los mayas. Y obviamente no solamente las ignoran, sino que van en un sentido totalmente opuesto. Se empiezan a quitar sus tierras, les van restando autonomía, y como que se les olvida que les habían dado armas a los mayas. Los mayas responden igual que los indígenas yaquis, se levantan en armas, y también dura más o menos 10 años la rebelión de los mayas. Al final también son derrotados, e igual que con los indígenas yaquis, son desarraigados de Yucatán. Si a los yaquis los enviaron de Sonora a Yucatán, a los indígenas mayas los envían de Yucatán a Sonora. Igual, una zona que no conozcan y donde por tanto no pueden llevar a cabo otra actividad de guerra de guerrillas, como hicieron en Yucatán. La última gran rebelión está llevada a cabo por una pequeña población, el pueblo de Tomochic, en Chihuahua. Es una pequeña comunidad de apenas 200 habitantes. Aquí se mezclan varias cosas. Por un lado, son esos campesinos a los cuales empiezan a quitar las tierras
las empresas legisladoras, pero también se mezcla con un fenómeno religioso, entonces termina casi viendo al gobierno de Porfirio Díaz como el Apocalipsis, como el Anticristo, entonces se vuelve muy complicado. Díaz decide que aquí no va a negociar con nadie, envía directamente al ejército un contingente de 1.200 soldados para someter a una población de 200 habitantes. Los 200 habitantes de la comunidad de Tomochic son aniquilados, hombres, mujeres, niños, sin respetar nada. Pero ocurre algo muy interesante. Esa pequeña comunidad de 200 habitantes mata a 600 de los soldados que envían. La mitad del contingente muere en el ataque, lo que ya da una idea de la falta de capacidad militar que tiene el ejército porfirista, que va a ser clave además para entender después lo que ocurra con la revolución maderista. El gobierno de Díaz no aguanta ni un año de revolución y cae porque está mal preparado, pero esa mala preparación ya se empieza a ver desde aquí. Ahora, en el caso de los obreros, como tal, no recurren a la violencia armada, como en el caso de los comunidades indígenas, pero también buscan reivindicar sus derechos, o más bien sus intereses, en particular la queda de sus salarios. Hay varias huelgas, pero destacan estas dos, la de Cananea y Río Blanco, porque aquí vamos a encontrar el uso más brutal de la violencia. En Cananea, en 1906, está en una huelga de mineros de cobre. Es una mina, además, propiedad de una empresa norteamericana, y la razón es que los mineros mexicanos reclamaban un salario igual al que recibían los mineros norteamericanos. Dado que había una minera norteamericana, tenía trabajadores tanto gringos como mexicanos, solo que los norteamericanos recibieron una paga mayor. Los mineros mexicanos lo que querían era que les pagaran lo mismo que ellos. El gobierno se opone a darles estas concesiones y responde con la violencia además. Envían tropas, pero no solamente tropas mexicanas, dado que es una minera estadounidense, también llegan tropas de Estados Unidos a aplacar a los mineros, pero llegan y responden con disparos, hay varios que son asesinados. Anteriormente las huelgas obreras en México pues eran rotas a partir de la violencia, pero pues que llegaban a golpeadores y pues eran gente obreros con moretones, descalabrados, pero cosas que digamos ves en un fin de semana en las niches. Sí, es ese nivel de violencia que dices, bueno, todavía se puede manejar. Pero este nivel ya es con disparo, ya el objetivo no es solamente noquearte, el objetivo es matarte. Lo mismo pasa con la huelga de Río Blanco en Veracruz, al año siguiente. Esta es una huelga de trabajadores textiles, de esa industria textil que vimos ayer que se desarrolla con capital extranjero. Es una huelga que se ve originada por una crisis económica surgida en Estados Unidos el año anterior. Es una crisis económica que afecta de manera particular a la industria textil de Estados Unidos, pero muy pronto esa afectación se traslada a México, en particular a la fábrica de Río Blanco. Los trabajadores ven reducido su salario. Ya vimos que tanto se había reducido durante el proyecto, pues se reduce aún más con estas medidas que toma la empresa para hacerle frente a la crisis económica. Decide, pues el dueño decide, yo no voy a perder dinero, mejor le pago menos a mis trabajadores. Se van a huelga y prácticamente paralizan esa zona de Veracruz. El gobernador del estado pues prácticamente decide enviarle un telegrama a Díaz para saber qué hacer, y la respuesta de Díaz es contundente: mátalos en caliente. No está dispuesto ya a negociar Porfirio Díaz. Y es otra huelga reprimida de forma sangrienta, no solamente violenta, sino sangrienta. Es decir, se trata de un nivel de violencia que va escalando y que lleva a los obreros a darse cuenta de que sus medios de presión, sus medios de lucha
Ya así no van a bastar, no van a funcionar. Tienen que saltar la violencia, tal como hicieron estos de acá. Pero todavía les hace falta elementos, como dijimos ayer. Es decir, tienen la motivación, sí, pero les falta liderazgo, les falta dinero para financiar una rebelión a gran escala, y que ellos no tienen. Pero sí lo tienen las élites porfiristas. La gente que se ha beneficiado del Estado porfirista tiene el dinero y tiene la preparación para dirigir un movimiento armado. Y aquí lo curioso es que a fines del periodo porfirista, esas élites también buscan un cambio de régimen, también van a empezar a acercarse a esos grupos de aquí y va a llevar a la rebelión de Madero. Pero para entender eso, tenemos que entender un fenómeno, bueno, dos grupos. Ustedes ya conocen del semestre anterior, los militares y los científicos, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Pues debió ser el último que vieron en historia de México. Bueno, es un repaso, igual no pasa nada. Son grupos políticos que apoyan a Porfirio Díaz. Son gente de relativa confianza para Díaz. Estos militares pues son gente que participó en la guerra de reforma, en la invasión francesa, y que pues realmente se han fogueado en el campo de batalla, lucharon por México, por lo que ellos consideran como México, y que ahora consideran legítimo, dado que lucharon y sufrieron, hicieron un sacrificio durante sus campañas militares, les parece legítimo ocupar cargos de gobierno. El mismo Díaz viene justamente de ese grupo de militares. Pero justamente porque viene de ahí, Díaz sabe que los militares son levantiscos, les da por levantarse en armas contra el gobierno. Pues el mismo Díaz se levantó contra Juárez y luego Tejada, entonces le preocupa que los militares se levanten en su contra. Entonces lo que hace Porfirio Díaz es reducirles el presupuesto, golpearlos de esa manera. En parte ya vimos que esa reducción del presupuesto tiene por objetivo pues, reducir el gasto público, mantener un equilibrio, pero también le funciona para mantener este grupo militar debilitado y que no sea una amenaza para él. Por si las dudas, también crea una fuerza, vamos a llamarla como paramilitar, que le hace contrapeso a los militares, que son las fuerzas rurales. Pero para estar más seguro, además, Díaz favorece la creación de un nuevo grupo político que son los científicos. Los científicos como tal, no es que sean científicos, son personas que pretenden gobernar México según criterios científicos, según criterios racionales, para que México genere progreso. Este es otro grupo que también apoya a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz les permite llevar a cabo sus proyectos económicos, sus proyectos sociales y políticos, a cambio de que lo respalden. Y de esa forma genera un equilibrio entre militares y científicos. Estos dos se pelean entre ellos. Los conflictos en el área de Yucatán, esas élites políticas porfiristas que estaban peleando y que recurren a los mayas, son justamente estos militares y científicos. De ese nivel es el enfrentamiento entre militares y científicos. Aunque se pelean por el poder, por ocupar los cargos públicos, pero al final los grupos son leales a Díaz. Y Díaz lo hace así justamente para que ninguno se atreva a rebelarse contra ellos, o si se rebelan, tenga otro grupo que lo respalde. Incluso les permite también hacer negocios. Normalmente los militares hacían negocios con hacendados, mientras que los científicos solían hacer negocios con los empresarios extranjeros. Pero llega un punto en el que incluso estos grupos de aquí, aunque están enemistados, llega un punto en el que tienen que unirse por un tema de ¿qué va a pasar con Díaz cuando se muera y que se espera que sea pronto porque ya está bien viejo? Arañaba ya los 80 años antes de la rebelión maderista. Y no solamente él, pues todos sus secretarios de Estado, todos los miembros de su gabinete, los gobernadores de los estados, hasta los legisladores ya estaban entrados en años, la mayoría envejecidos junto con Porfirio Díaz. Díaz no era el más viejo, ciertamente. Era de los más viejos, pero el más viejo no lo era.
pero en general todos ya están bien cáscaras. El más chavo de la gente, de las cúpulas, el más chavo tenía 60 años. Y el más joven. Es decir, no hay un relevo generacional. Y recuerden que están esas clases medias urbanas educadas, que se saben competentes y que aspiran a ocupar cargos en el gobierno, altos cargos en el gobierno. Quieren participar en el juego político, pero no pueden porque están unos pinches viejitos enquistados en el poder. Que se muera de repente un gobernador, un secretario de Estado, pues es lo de menos. El problema es que si se muere Díaz, ¿qué va a pasar? Y eso le preocupa particularmente a los inversionistas extranjeros. Les preocupa, si se muere Díaz, ¿quién lo va a reemplazar? Y el que lo reemplace, ¿le va a dar continuidad a su política económica? Militares y científicos son conscientes de esta situación. Deciden ignorar sus diferencias en aras de preservar sus propios intereses económicos que ya han generado y ponerse de acuerdo sobre quién va a suceder a Díaz. Lo más seguro es que los militares le hayan hecho concesiones a los científicos, porque se designa como sucesor de Díaz a un militar, al general Bernardo Reyes, en ese entonces gobernador de Nuevo León. Pero es una decisión que no sirve para nada. Primero, Bernardo Reyes tiene 70 años. Es decir, es un viejito. Se muere Díaz y a los 2 días se va a morir Bernardo Reyes. Esto no calma a los inversionistas extranjeros. Pero no solamente no los calma a ellos, tampoco calma a Porfirio Díaz. Es más, Díaz lo ve como una amenaza. Él ha hecho todo lo que ha hecho, lo ha hecho para que estos estén peleados. De repente descubre que ya formaron una alianza y que de esa alianza incluso salió un sucesor. Y ya siente Porfirio Díaz que lo quieren derrocar. Su respuesta es golpear más a los militares, reducirles aún más el presupuesto, lo que significa menos equipamiento, menos paga y menos tropa que hay que reclutar también, y menos preparación para esa tropa. Ya tenemos otro factor por el cual vamos a tener un ejército porfirista totalmente debilitado cuando sale la revolución maderista. Pero además, Díaz decide deshacerse de Bernardo Reyes. No lo mata, pues fue como su compa durante la guerra. Lo manda de becario, lo manda becado a Europa a estudiar una academia militar en Francia. Lo manda como cadete a una escuela donde suelen ir cadetes, sí, pero cadetes que están en sus 20, cuando mucho pegaron en sus 30, con un Bernardo Reyes en sus 70. Es claro que la intención no es formarlo más como militar. Su intención es mantenerlo totalmente alejado de la política en México y que no sea una amenaza. Pero pues ya la situación empieza a reventar y justamente será a partir de esas élites porfiristas, junto con las clases medias que habitan en las ciudades, las que van a empezar a liderar y a financiar los levantamientos de estos para 1910. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguros? Perfecto. La próxima sesión, la próxima semana, el martes, hablaremos sobre, vamos a hacer una suerte de parkour histórico, vamos a tratar lo que estaba pasando en Europa para entender la Primera Guerra Mundial. Esa parte les va a tocar en sus casas, totalmente. Entonces, recuerden que si tienen alguna duda de los temas y les tocó la mala suerte de estar en la casa, pues aunque sea un mensaje en Teams, les voy respondiendo, ¿vale? Pues 409, con media hora de anticipación. Son libres, nos vemos el siguiente martes, fin de semana.